Hola, mi nombre es Carlos Romero y esto es The Leadership Code. Hay una historia dentro del periodo de la Segunda Guerra Mundial que es casi desconocida sobre un hombre que no nació para liderar. De hecho, pasó gran parte de su vida perdido dentro de sí mismo. Su nombre era Viktor Frankl. Y en uno de los momentos más oscuros de la humanidad, en un campo de concentración durante el Holocausto, lo perdió todo. Su familia, su libertad, su futuro. Pero lo más peligroso que estuvo a punto de perder fue su identidad. Frankl observó algo que le cambió la vida. No sobrevivían necesariamente los más fuertes ni los más inteligentes. Sobrevivían aquellos que encontraban un sentido para seguir adelante. En medio del dolor, del hambre y de la incertidumbre, él empezó a entender algo profundamente humano. Que incluso cuando no puedes controlar lo que te pasa, sí puedes decidir quién elige ser dentro de eso. Y ahí, en ese lugar donde todo parecía terminado, nació lo que después se convertiría en su misión de vida: ayudar a otros a encontrar propósito en medio del caos. Y mientras leía esta historia no podía dejar de pensar en alguien que, en su propia forma, también tuvo que pasar por su propio desierto. Un desierto interno. Momentos donde, como él mismo lo dice, no estaba orgulloso de quién era. Momentos de ego, de confusión, de dolor acumulado y decisiones difíciles que lo llevaron al límite. Pero también momentos donde decidió cambiar, donde decidió reconstruirse, donde decidió encontrar propósito, no solo para él, sino para otros. Y hoy ese proceso se ha convertido en su misión: ayudar a líderes, CEOs y personas a transformar su vida desde adentro hacia afuera. Porque como él cree, cuando el líder cambia, todo cambia a su alrededor. Bienvenidos a The Leadership Code. Bueno, antes de empezar la conversación de hoy, quiero presentarles a alguien que en lo personal ha tenido un impacto muy profundo en mi vida. Carlos Romero es un coach profesional que trabaja con dueños de muchas empresas, CEOs y líderes de empresas, ayudándoles a desarrollar su liderazgo estratégico. Y algo que todos queremos es reducir esa carga operativa que muchas veces nos consume el día a día. Pero más allá de lo que hace, Carlos es alguien que te reta a verte diferente, a pensar distinto, a cuestionarte. Y puedo decirlo desde mi experiencia porque tuve la oportunidad de trabajar con él en múltiples sesiones. Me acuerdo que eran todos los lunes. Me ayudó a descubrir una versión de mí que yo no estaba viendo. Y por eso le estoy profundamente agradecido, no solo por su conocimiento, sino por su tiempo y su genuino interés en las personas, pero en esa ocasión me tocó la dicha de compartir esos momentos con él. Carlos cree en algo muy poderoso, que cuando el líder cambia, todo cambia a su alrededor. Y eso yo lo pude vivir en carne propia con mi equipo. Y hoy vamos a profundizar un poco en eso. Así que Carlos, qué gusto tenerlo por acá. Bienvenido a The Leadership Code. Como no, muchas gracias, José. Gracias por el honor de poder compartir contigo y con tu audiencia estos temas que nos apasionan a ambos tanto. Sí, la verdad que sí. Y creo que usted despertó ese interés y a profundizar un poco más en el tema. Así que yo creo que por eso fue que nació este proyecto hace ya un buen tiempito atrás. Así que le agradezco mucho, ¿verdad?, por el tiempo. Así que quizás antes de comenzar, quisiéramos, yo sé que hay muchos escuchas que siempre me dicen, el tema de liderazgo me da miedo y no sé ni por dónde empezar. Y creo que todos pasamos por algo similar, pero en su caso,
nos vamos a remontar hasta el inicio. ¿Verdad? Cuando Carlos era un niño, un joven, un cipote, como decimos aquí, Sí. ¿qué cosas lo motivaban, Carlos? ¿Qué cosas usted veía en su niñez que lo fueron formando poco a poco en su día a día? Pues mira, la verdad es que en mi niñez, en mi preadolescencia, digamos, yo era ese niño tímido, callado, que me sentía como el patito feo, ¿verdad? Me sentía flaco, chiquito, negrito, feíto. Después me convertí en cisne. No, es mentira, Eso. ¿verdad? Después seguí siendo igual, pero me vi con ojos diferentes. Okay. Después, en esa época, yo me acuerdo, tenía como muchos complejos, pero al ver mis deficiencias o mi pensamiento, tomé la decisión de, a pesar de mis características, convertirme en alguien competitivo y sobresalir en todo aquello que yo pudiera. ¿Y qué fue eso que le hizo clic en decir, no, ya hoy voy a ser diferente? ¿Qué fue eso que le marcó en su vida para hacer ese cambio, Carlos? Es que la verdad, vamos a ir hablando, ¿verdad? Pero en ese momento fue que quizás me cansé, me harté de sentirme mal, de sentirme el que no era adecuado. ¿Y por qué era? Porque yo me veía así. Probablemente el resto del mundo no me miraba así, pero yo me sentía así, me cansé y tomé la decisión de cambiar, pero fue algo racional que yo me dije, tengo que hacerlo. Sí. Tengo que hacerlo. No hubo un disparador, sino que fue como una reflexión. Ya, ok. Cansancio. Sí, y algo que creo que suele pasarnos a todos, porque no sé si es algo que también usted ha visto en su carrera a la hora de hablar con diferentes gerentes, CEOs, si todos pasan por algo similar en donde dicen, no, ya estuvo y mejor ya es hora de cambiar y casi están como al borde del abismo, o ha visto también tal vez otros factores en donde tal vez, no sé, tal vez su experiencia, ¿verdad?, de años atrás, pues los han venido como encaminando a una etapa más exitosa tal vez que otras, pero no sé si es algo que usted ve como muy común en diferentes tipos de gerentes o cree que va cambiando de persona en persona. Fíjate que hay algo bien interesante con tu pregunta, porque después de la pandemia ha venido ocurriendo como algo en el que las personas en liderazgo, como que hay mayores requerimientos, mayores retos, mayores exigencias, mayor orientación a resultados que hace vivir con un más operativo, no con ese nivel de conciencia de detenerse, reflexionar realmente qué estoy logrando, en qué me estoy equivocando, qué aprendo de esto, qué voy a cambiar. Y eso es algo que nosotros promovemos mucho dentro de cada proceso de coaching y de mentoring, pero en este momento son tantas las presiones que muchas veces el liderazgo se está yendo demasiado directo a sobrevivir, a sacar adelante la empresa, el área, los resultados que se están esperando de él o de ella. Sí. Y me parece que espacios como este que tú tienes acá tienen que ayudar a pensar de que vale el esfuerzo tomarse tiempos cortitos de reflexión para sacar nuevas conclusiones y llegar a ese aha moment que tú decías. Sí, eso es muy cierto. Yo creo que también, pues, por lo que está pasando el mundo, tenemos clientes, personas en otras latitudes que nos expresan lo mismo, esas exigencias del día a día, todo está globalizado y pues yo creo que
creo que lo platicaba con Ligo en un episodio, que hay que estarse renovando, hay que estarse siempre buscando de qué manera hacer nuevas cosas, ¿verdad? Porque si no, uno se queda atrás, la empresa se queda atrás y nos comen el resto. Sí, sí. Carlos, Y eso viene de reflexión, no viene del corre de una actividad a otra. Sí, muy cierto. Y Carlos, siempre hablando como de parte del origen, ¿hubo alguien que en su vida, pueda ser familiar, algún maestro, tal vez un mentor que haya tenido, que tal vez sembró o le dio como los primeros pasos de tener esa sensibilidad por las personas que tiene hoy en día en su carrera de coaching? Fíjate que no podría, he tenido varias influencias. De hecho, yo soy una persona conozco mucha gente, pero digamos amistades son pocas. Sí. Así, muy cercanas. Y hay una con quien tenemos, es un empresario, pero pucha, digo, el tiempo que tenemos de conocernos y ya parece dato histórico, que periódicamente vamos retándonos. Y él me reta, es un empresario muy exitoso. Y él me ha retado. Y aún cuando yo estuve en el desierto de mi vida, que lo vamos a comentar más adelante, sí, yo traté de alejarme de él porque él hubiera buscado la manera de ayudarme, aún financieramente. Y yo creo que uno de amigo no debe ser una carga, sobre todo de que cuando uno puede ser un barril sin fondo. Plata que viene, o uno está en una situación tan complicada que cualquier plata que se meta no es suficiente. Entonces, yo me alejé porque yo sé que me hubiera convertido en una carga, pero conversaciones con él, es un hombre, me han ayudado en distintos momentos de mi vida y me ha retado. Y eso es bien... muy humano. Sí, eso es bien consciente de su parte, porque creo que pocas personas creo que tomarían ese camino, ¿verdad? Pero sí, yo creo que es bien admirable que también haya tenido ese nivel de madurez y también de conciencia hacia su amigo de no quiero ser una carga para esta persona por la amistad que le tengo, el respeto, etcétera. Y eso pues es de admirar, ¿verdad? Así que, y me imagino yo, Carlos, que más adelante lo vamos a tocar, que ha sido como también parte del por qué usted se dedica a esto, por qué usted es es la persona que es ahora. Así que sí, lo vamos a ver, lo vamos a conversar. Vamos a hablar de esos momentos de los que uno no está orgulloso, porque son esos momentos en que uno pega el golpe, pero que al final son lecciones tremendas de vida. Sí. Así que para los que están escuchando este podcast, pues quédense, que esto viene bueno. Así que Carlos, siempre sobre su historia, ¿verdad? ¿Cuándo, si usted hace una revisión hacia atrás, cuándo fue la primera vez que usted sintió que tenía algo que podía impactar la vida de otros en cuanto al tema de coaching? Quizás en el tema de coaching lo conocí ya 2005, 2006, saqué varias certificaciones, 2008, y después lo vine trabajando. Antes de eso, muchísimo antes, me realizaba dando conferencias, dando algunas clases de mercadeo, de management, de liderazgo, pero de una manera sumamente empírica. Y veía de que mis palabras tenían impacto, aunque eran palabras de persuasión, pero no necesariamente mi corazón estaba ahí. Ok. ¿Verdad? O sea, me gustaba, veía que había impacto,
pero no vivía, digamos, yo era una persona diferente, era una persona muy egoísta, probablemente muy exitosa a los ojos de muchos, pero tenía enormes conflictos internos. Sí, sí, no era vocación aún No, la parte de coaching. Ok. no. Y Carlos, y quizás antes de ser coach, ¿qué estaba pasando por sí antes de meterse a todo este rollo? ¿Verdad? Como usted dice, que daba conferencias, etcétera. ¿Quién era Carlos antes de meterse al tema de coaching? ¿Cómo era su vida? Ok, si voy a ser completamente honesto, Uh-huh. yo era una persona probablemente muy exitoso a los ojos de muchas personas. Tuve posiciones regionales en Centroamérica, Latinoamérica, viajando a diferentes países, teniendo logros importantes, pero era una persona que me veía exitosa en el exterior, pero adentro era una persona que tenía como mucho conflicto interno, tenía mucha cólera interna por algunas etapas de mi vida, pero que yo no alcanzaba a entender por qué era. Entonces no era feliz, era como un gun for hire. Era alguien que me contrataban, gracias a Dios lograba éxito, pero no le ponía el corazón, no me apasionaba por lo que hacía, que es diferente a esta etapa de mi vida. Sí. Y Carlos, yo sé que a veces son temas como personales, pero no sé si nos puede compartir alguno en el sentido del qué es lo que lo hacía sentir así por dentro. O sea, la gente lo veía exitoso, sí, pero por dentro usted se estaba tal vez matando. Sí, quizás ahí me remontaría al momento en que yo tenía 20 años y era el tiempo todavía de la guerra acá en El Salvador. Okay. Yo tuve una hermana, ¿ok? Y ella era alguien muy cercana a mí, era mayor 4 años, pero yo era muy protector con ella. Y un día peleando, los dos discutiendo, que mira, que anda déjame a tal lado, fuera de San Salvador, y yo que no, o sea, me empeciné, pero simplemente porque no me daba la gana, y que no te llevo y no te llevo. Y ella, enojada, agarró bus, que no hacía, agarró bus y se fue solamente para que fuera capturada. Estudiaba en la UCA y estudiaba psicología. Entonces, en esa época, la UCA y ciencias sociales para los jóvenes era como tener una marca en un retén. La detuvieron, le encontraron el carnet, la capturaron, y resumiendo lo que fueron muchísimos meses, ella murió en tortura. De eso nos enteramos mucho tiempo después, pero mi vida fue desde ese momento tratar de encontrarla y no lo logré. No pagamos Guardia Nacional, Policía de Hacienda, y tenía gente que le pagaba y me avisaban cuando iban a tirar cadáveres de jóvenes con las características de ella. Exhumé cadáveres, anduve moviendo cadáveres en lugares, en funerarias por el centenario, cadáver por cadáver, viendo cosas pero espantosas. Entonces mi psicología se hizo dura, y se quedó un vacío en mí, porque desde ese momento comencé a guardar un sentido de culpa por lo que yo le había hecho a mi hermana, un muchacho de 20 años, que no fue mi culpa. O sea, pasó lo que tenía que pasar, desgraciadamente. Ese era el camino de mi hermana, pero en ese momento yo guardé mucha cólera contra Dios, contra el mundo, contra todo, y esa culpa, esa cólera interna me acompañó toda una vida. Wow. Eso.
Bueno, eso yo no lo sabía, Carlos, y gracias por compartirlo. Me imagino que debe ser durísimo. Más a su edad, era un cipote, 20 años, su hermana Sí, 24, me imagino que se llevan 4 sí, años, me dijo, sí, ¿verdad? sí. Qué duro y qué lo siento, ¿verdad? Por esa etapa. Solo me puedo imaginar algo así. ¿Cómo, cómo- yo sé que esta pregunta va a ser, es muy grande por lo que tal vez lleva a hacer cambios en la vida, pero eventualmente yo creo que hay un momento de pasar página y de quizás perdonarse uno mismo, de ahí tal vez ver las cosas diferentes, pero ¿cuál fue ese punto de inflexión para usted para ya no sentirse así? Porque yo creo que cargar con eso toda la vida no, tampoco es sano, ¿verdad? No sé Sí. si tuvo ayuda de alguien que lo acompañó en ese momento, fue, Eh, ajá, la verdad no. Y si le adicionas a eso, sí, yo soy una persona que por mis trabajos, no por malacate, por mis trabajos, fui amenazado de muerte por lo menos 3 o 4 veces. Siempre anduve armado la mayor parte de mi vida de adulto, ujú, armado y entrenado para usar armas. Dios me libró de no dañar a alguien y una vez tuve que salir del país, me fui a Europa como varias semanas en lo que capturaban a la persona que me quería matar, pero digamos, yo tengo esa psicología de persona que tiene seres queridos sin enterrar, que ha tenido ese tipo de seguimiento ujú, y realmente lo que a mí me cambió, aparte del coaching, que es algo que los procesos me los apliqué, pero te va a dar risa, fue el lockdown, fue la la pandemia. cuarentena en la que me volé 6 meses yo solo y lo único que podía hacer era hacer ejercicio y Ujú, reflexionar. Ahí me metí todavía más con Dios. Yo soy un hombre de mucha fe, ujú, probablemente no tan religioso, pero la relación que yo tengo con mi Dios es enorme y que me sirvió para superar el desierto de mi vida, que no hemos conversado sobre eso. sí, ya vamos a, Esa, ese tiempo de cuarentena me hizo dar un salto cualitativo, no solamente en mi práctica como coach, como mentor, sino como ser humano. sí. Bueno, ya que tocó el tema, Carlos, ¿cuál fue ese su desierto por el que usted pasó? Yo sé que a mí en las sesiones que tuvimos, pues a grosso modo me lo compartió, pero sé que hay más ahí, así que no sé si nos puede compartir un ¿Cómo poco no? ¿Cómo cómo no? fue esa Con mucho etapa. gusto. Ajá, Yo tenía una mentalidad de empleado, tenía una mentalidad de escasez por todo esto que hemos conversado. sí, Y muy bien pagado o sea, muy bien pagado, pero mi mentalidad era mentalidad de escasez. Yo me fui a trabajar fuera del país cuando regresé 2005. Yo dije, voy a independizarme. Pero en eso de independizarme, yo en ese momento regresé, pero era una persona con un ego enorme, tenía más humo en la cabeza que grounding, que tener raíces sobre elementos fuertes que fueran convertirlos rentables. Probablemente hubiera buscado empleo y me hubiera ido mejor. Decidí hacerme empresario y emprender. José, en 4 o 5 años, en malos negocios, boté los ahorros de mi vida, de una vida bastante exitosa. No voy a decir la cantidad porque me da pena, porque es una ajá, cantidad fuerte para o sea, haber sido ejecutivo trabajando, ¿verdad? Pero todos los ahorros de mi vida se me fueron en malos negocios. La crisis del 2008-2009 vino a poner el sello de oro y comenzó
una etapa que yo jamás había conocido, de escasez, de falta de trabajo. Hubo un cambio de gobierno en ese 2008-2009. Nosotros teníamos muchos contratos con entidades del gobierno. Entró el nuevo gobierno y en todo lo que pensaban que iban a hacer, se les fueron como 3 años. No voy a hacer comentarios qué gobierno fue, pero neto, comencé a pasar una situación de falta de negocio, escasez, sin plata, sin generamiento de negocio. O sea, fue un caos. Pasé por una situación financiera de muchísimos años que para mí jamás lo había experimentado. Para mí la plata venía, se iba, volvía a venir y jamás tuve problemas. Y en ese momento gastaba hasta que ya no vino la plata. Entonces fueron muchísimos años de durísimo, pero ese tiempo me sirvió también. Ese es el desierto que yo menciono. Me endeudé, impuestos, tarjetas de crédito, préstamos. Se me dificultaba hasta pagar la colegiatura de mi hijo. Primero en la Británica, después en la Mónica Herrera, pero salió. Me tocaba, tenía el honor de mantener a mi mamá, su casa y todo ese rollo. La verdad es que fue algo espantoso que jamás lo había vivido y que me llevó a conocer una escasez que hasta va a parecer ridículo, pero conocí lo que es no tener plata ni para cubrir alimentos, porque toda la plata que me venía tenía que canalizarla para la mamá de mi hijo y mi hijo, que vivían en su casa, ¿verdad? Para mi mamá. Entonces, fue difícil, pero dentro de eso tuve que aprender a reinventarme. Tuve que adicionarme, comencé durante 9 años, estudié 2 horas diarias, fuera el día de la semana, 365 días al año, como vivía solo. Me metí más de 800 días de conocimiento, disciplinado, estudiándolo. Después tomé cursos afuera con Brendon Burchard, tomé cursos de Robin Sharma con Anthony Robbins. Me fui preparando, fui trabajando mi mentalidad y cuando comenzábamos a salir, 2017 falleció mi mamá, lo cual me dio un bajón enorme, pero lo fui superando. Prácticamente mi vida era, la visitaba con mucha frecuencia. Entonces, digamos, fue un golpe duro. Yo a ella le decía, mira mamá, tranquila, vos descansá, pero yo estoy listo. Y nada que ver, uno de hijo creo que nunca está listo para ver partir a los papás. Sí. Hasta llegar todo eso me fue humanizando y poco a poco fui echando raíces que me hicieron comenzar a regresar y mejorábamos y vino la cuarentena, vino la pandemia, que eso fue nuevamente nos dejó con un cheque. Me acuerdo de un cliente de una empresa consultora norteamericana y durante 6 meses con un cheque pagué planillas, no despedí a mi equipo, les pagué oportunamente, pasamos, yo me fui reinventando, ahí fue un proceso más intenso y comencé a ver de que mi vida tenía un objetivo y que mi misión, ahí encontré que lo que yo hago tiene un sentido misional. Mi misión en la vida, así honestamente, es la transformación de líderes y sus negocios. Que miren que un liderazgo humano desafiante, pero jalando a la gente hacia uno, hace sentido, es buen negocio. Entonces,
Ya no era un tema de hacer mi práctica de coaching como una profesión, sino que es para lo que Dios me mandó, me preparó, me dio un desierto, me dio una educación, maestría, me la pagó una beca, $100,000, 2 años cuando después de graduarme, ¿verdad? Tuve una educación privilegiada, tuve una experiencia de trabajo privilegiada, tuve un desierto donde aprendí a hacerme mejor hombre, mejor ser humano, mejor profesional, y con la cuarentena salí con la claridad completa de hacia dónde tenía que hacer y qué tenía que hacer. Y me fijé 4 valores. El primero, conexión con mi equipo y a cada cliente, cada coachee, vamos a crear una conexión, vamos a buscar excelencia y me la voy a exigir, vamos a hacer desafío empático. Si yo no desafío, no estoy haciendo mi trabajo. Y cuarto, fe. Fe en mi creador, fe en ese Dios que me sacó de toda esa experiencia de vida que te he resumido, y en el proceso que a veces uno no mira la salida del puente, no mira la luz al final del puente, pero si uno va en ese camino, persistir. Sí, y Carlos, basado en su experiencia, porque yo sé que ha tenido estas pláticas con múltiples ejecutivos, de empresarios, ¿qué es lo que a veces tapa esas salidas? Porque a veces ahí nomás está, pero uno no la ve. Entonces, desde su experiencia, ¿qué pueden ser como esos factores que lo ciegan a uno? Uno, quizás el más grande, el ego. Uh-huh. El ego, en el sentido de que muchas veces nosotros creemos que sabemos más de lo que realmente sabemos. Sí. Y cuando uno parte de la humildad, imagínate, no es aquello de que no veo el túnel, ¿qué está pasando? Es la economía, no, es la gente, no. Más bien, no veo, ¿qué estoy haciendo yo que no me permite ver esa luz? ¿Qué debo cambiar? Pero esta pregunta o estas preguntas se parte de la humildad, de saber que hay algo que uno tiene que hacer y no de la víctima, que el ego nos hace víctimas, que uno dice, es culpa de alguien más, de mi equipo, del mercado, los clientes, o como el orador que va y da una conferencia. La gente no estaba preparada para mi mensaje, cuando la realidad es probablemente él no se preparó para impactar a su audiencia. Entonces, el ego mata carrera, el ego mata sueño. Wow, sí, muy poderoso eso, lo que acaba de decir, y totalmente de acuerdo. Ayer hablaba esto con alguien, ¿verdad? Y le compartí un poco también cuál había sido mi etapa hace años, donde yo pensé que sabía todo y que me tenían que elegir porque sabía del producto y que me llevaba con la gente y bla, 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 y bla, bla. Y cabal, lo que usted dice, no es lo mismo pensar que uno sabe a de verdad saber. Y yo creo que, retomando lo que acaba de decir, a mí lo que me faltó, y esto es tanto gracias a mi jefe, ¿verdad? Que me decía mucho de esto y las sesiones que tuve con usted, Carlos, de esa humildad, ¿verdad? Yo creo que lo que a mí al final me destapó fue reconocer, no, me falta mucho, ¿verdad? Me falta mucho por conocer, y yo creo que esa curiosidad fue alimentando un poco más ese sentimiento interno de, ok, yo sé que no lo sé todo, ¿verdad? Y no se va a acabar el mundo, ¿verdad? No va a pasar nada malo, sino que es una etapa que me va a ayudar a seguir creciendo. Y a medida que iba investigando más y conociendo más, me iba a dar cuenta que aún había más cosas por saber. Entonces, como dice el dicho, entre uno más conoce, menos sabe. Sí. Entonces, sí, ¿verdad? Muy de acuerdo con lo que usted acaba de mencionar, y gracias, ¿verdad? También por
por tener ese impacto en mi vida y a ver las cosas muy diferentes a lo que era antes, ¿verdad? Así que gracias por compartir eso, Carlos. No, con gusto, con gusto. Bueno, yo creo que me respondió un poco la otra pregunta y creo que podríamos resumir de que por la misma fe, ¿verdad? Que usted tiene en Dios y creo que Dios lo puso ahí. Creo que solo era que usted lo viera y lo alcanzara. Sí. Entonces, la pregunta que le iba a hacer es si usted piensa que el coaching fue algo que usted buscó o lo encontró a usted. ¿Cómo lo interpretaría usted? Yo lo veo como que lo encontró usted y usted abrió los ojos y ahí lo tomó, ¿verdad? Pero no sé si usted tiene otra interpretación al respecto. ¿Cómo no? Yo creo, en esa época en que estaba perdido, compré una franquicia que me costó, ni voy a tampoco decir la cantidad porque se va a ver idiota de mi parte. Compré una franquicia, México, viajé, negocié. O sea, no fue poca plata, fue un bojote de plata fuerte. Jamás la usé. Jamás la usé. Pero en ese shopping around de ver qué quería hacer, me topé con el coaching y esa vaina que es. Entonces, al verlo, me enamoré primero del concepto y después me fui enamorando de la potencia que podía tener en las personas y en las organizaciones en ese momento de una manera incipiente porque no tenía un mentor o alguien que me orientara. Mira, Carlos, hoy hace esto o mira, te recomiendo que lo enfoques así, sino que todo mi camino fue empírico, prueba y error, más error que prueba quizás. Pero por eso me tomó muchísimo tiempo y era una persona con un ego enorme y una cabeza dura por todo eso, esa experiencia de vida. Sí. Quizás para poder sobrevivir, yo me tuve que blindar. En ese desierto, quizás no te lo comenté, pero yo pensé en suicidarme 2 veces. Pensé matarme porque ya no resistía, aunque yo sabía que tenía que resistir, pero había ese momento de debilidad en el que solamente la fe en que no era lo que Dios quería para mí, primero, y segundo, que no era el ejemplo que le quería dejar a mi hijo, sino que pudiera ver que sin importar las dificultades, había tenido un papá que había sido resiliente a pesar de todo. Sí. Y gracias a Dios en este momento no estoy donde quiero estar, pero mirando hacia atrás he tenido, gracias al Señor y gracias a todos mis clientes, coaches, mentees y personas que confían en mí y en mi empresa, he tenido un salto pero enorme. Sí, yo creo que no es en balde que lo recomienden tanto, ¿verdad? A mí cuando Mario habló conmigo, mi jefe, me dice, mira, te vamos a asignar un coach, vea yo, ¿y quién es? Yo pensé que era alguien de la empresa, alguien que me iba a asignar, y me dijo, no, él es de fuera, y de hecho, pues me acordé porque no fuimos a aquella actividad en el volcán, vea, con su equipo. Sí. Entonces ahí ya como conecté, pero igual no sabía el concepto, pero quizás algo que estuve pensando en algo que usted comentó con la pérdida de su madre, ¿verdad? Que yo creo que pues sí, siempre perder un ser querido es doloroso, a pesar de ese desierto por el que ya venía, ¿verdad? Creo que fueron cosas acumulando y creo que lo que acaba de mencionar de eso de quererse suicidar, pues creo que el acumulo de todo eso eventualmente pues lo sobrepasa uno. Sin embargo, ahorita estoy leyendo un libro que es de una psicóloga que se llama Becky Kennedy. El libro se llama Good Inside. Ella es una psicóloga para niños. Bueno, para niños, pero el libro es más para los padres. ¿Ya? Y ella dice algo muy cierto que esto yo creo que lo descubrí con usted. Creo que usted ya de saber de cómo va eso, pero ella dice, todos los seres humanos nacemos con todos los sentimientos del mundo, tristeza, enojo, angustias y todo lo que usted quiera.
Lo que no nos dan al hacer son las herramientas de cómo manejar esas emociones. Y yo creo que ahorita al escucharlo, ¿verdad? Yo creo que en esa etapa cuando usted se empezó a empapar de conocimiento, ¿verdad? Con los diferentes coaches que usted vio, libros, etcétera, creo que eso fueron herramientas que usted fue adquiriendo para eventualmente cuando esa triste noticia pues le llegó, creo que ya tenía en su caja de herramientas algo que podía ocupar para sobrellevar esa etapa. ¿Verdad? Entonces, yo creo que eso es algo, pues, a título personal que usted también me ayudó a lograrlo ver. Y ahorita que estaba leyendo el libro, de verdad, solo de usted me acordaba porque era como, sí, fueron temas que platicamos mucho con usted en su momento. Sí, gracias. Y eso es como parte de la misión, el poder ver, el haberte conocido en aquel momento y verte ahora puchala, brother, es algo, pero tremendamente placentero. No, y gracias, Carlos. Y de hecho, algo que quería comentar con usted, y voy a hacer un pequeño paréntesis acá, porque antes de comenzar el podcast, usted me preguntaba de cómo estaba ahorita, etcétera. Sí. Y yo recuerdo que usted me dejó una tarea. Sé que no era como para entregarla a ese, sino que era, creo que una tarea de vida, ¿verdad? Y me dijo, enfócate en 3 cosas, ¿verdad? Como en 3 metas. Y esto pues es algo que tal vez se lo recomiendo a las personas que nos están escuchando, pero usted me dijo, acepte una meta profesional. Yo le dije qué es lo que quería alcanzar, una meta personal también, y algo que afectara a la comunidad, ya sea comunidad dentro de la empresa o en general, ¿verdad? Sí. Y mire, Carlos, con mucho orgullo le puedo decir que he cumplido las 3, pero o sea, yo me siento muy orgulloso de mí mismo y yo creo que eso es algo que yo no sentía antes, ¿verdad? Sino que siempre había algo que a uno lo jala hacia atrás, ¿verdad? Pero alcancé la posición, ¿verdad? De gerente general que en su momento yo no lo era cuando hablé con usted. Buenísimo. ¿Verdad? Creo que a título personal yo todavía no me había casado en ese momento, pues recientemente hoy en enero me casé con mi esposa, ¿verdad? Y pues hemos tenido una relación muy, muy feliz, ¿verdad? Y otra meta dentro de lo personal, le dije, quisiera ir a visitar a mis hijos, ¿verdad? Que tengo ya un par de años de no verlos y gracias a Dios lo pude cumplir. Y en tema de la comunidad, pues ya llevo, digamos, 2 clases de un programa de desarrollo adentro de la empresa que se llama Nexus, que básicamente le ayudamos como a futuros líderes a alcanzar diferentes puestos, más arriba, y gracias a Dios, pues de todos los que se han graduado, llevamos como 18 personas que han alcanzado sus metas, gracias a Dios. Entonces, todo eso me llena de mucha felicidad, ¿verdad? Porque, cabal, como usted me decía, si uno no se traza metas, uno anda perdido, ¿verdad? Y yo creo que ese ejercicio de estar escribiendo cómo me sentía, las metas que quería alcanzar, fueron clave, por lo menos a título personal, para tener esa fijación y metas fijas, ¿verdad? Para alcanzar todo eso esa gran tarea que usted me dejó de vida. Así que gracias, ¿verdad? Por enseñarme eso y abrirme los ojos en cómo convertirme en alguien diferente, ¿verdad? Excelente, me has hecho la noche, el día, el mes con esas noticias, de veras, de corazón, te felicito, no solo por el logro en la empresa, sino por ese tema, tu matrimonio, tus hijos, verte, no lo mencionas, pero esto que estás haciendo está impactando vidas también, tocando temas que van a aportar. Yo escuché el de Ana López, la entrevista con ella. Ana, una mujer que yo respeto, admiro mucho. Tuve el gusto, el honor de servirla también como su coach. De ahí tenemos una amistad de ese tiempo y
y me encanta ver los logros que están teniendo, porque es increíble a nivel personal y a nivel profesional. Sí, y qué loco, porque usted tuvo que ver también en eso, porque yo sé que ha trabajado con ella, con bastante del equipo, así que también pues gracias a usted por su guía en esa etapa. Carlos, ya hablando quizás en tema de lo que usted hace en cuanto a trabajar con líderes, CEOs, empresarios, de todo tipo. Sí. ¿Qué es lo que se ve hoy en día en el tema de coaching? ¿Para qué lo buscan? Más que nada las empresas, ¿qué tipo de dificultades quizás enfrentan esos ejecutivos, gerentes? ¿Para qué lo buscan más, digamos? Sí, fíjate que a este momento, comento, hemos trabajado con 30 nacionalidades, de 3 continentes. Wow. Y mucho de nuestra experiencia, del aprendizaje que tenemos y que tenemos como un producto flagship, que es Next Level Leadership Coaching. Y eso lo hemos diseñado especialmente para las necesidades que hemos detectado en empresas medianas, en empresas grandes, esas empresas que han ido creciendo a una velocidad enorme por su liderazgo, pero que no necesariamente han llevado a la par toda la estructura para darle esa sostenibilidad. Entonces, el líder se encuentra, o la líder se encuentran ahogados, creyendo de que ya no hay vida después de la empresa, metiendo un montón de horas. Entonces, hay 3 áreas que me parece que se impacta. La primera, el gobierno corporativo y sus procesos, que tiene que ver cómo tomamos decisiones, quién decide qué, el organigrama, SOPs sencillos, sí. Pero que le den estructura. El segundo, comportamientos de liderazgo. Y hago el enfoque de comportamientos, porque sobre todo en este mundo nuestro empresarial actual, a nadie le interesa la intención que uno tiene. Es la salida, qué comportamiento tuvo uno. Como decía esta autora, ¿cómo se llama? Angelou. La gente no va a recordar, probablemente lo parafraseo, lo que hablaste con ella, lo que dijiste. Jamás va a olvidar lo que le hiciste sentir. Sí. Entonces, los comportamientos de liderazgo son importantes ahora más que nunca. Y tercero, comunicación. O sea, el gobierno corporativo con sus sistemas y procesos, los comportamientos de liderazgo y la comunicación. Y eso es dirigido por ese o esa líder que toma la decisión de transformarse primero ella y después a su organización. Aquí no aplica eso de que, mira, darles coaching para corregirlos. Esa vaina no funciona. Lo que tú decías, cuando el líder cambia, todo cambia a su alrededor. Pero si yo como líder no cambio y quiero que mi equipo cambie, la incongruencia no va a permitir la transformación. Pero el equipo líder, el equipo sigue a ese líder, a esa líder que ven que está cambiando, que es vulnerable, que dice, hey equipo, metí la pata, corrijamos y sigamos. Y que les hace y les ayuda a crecer a pesar de desafiarlos continuamente. Si uno no desafía a su equipo, o sea, no va a tener ese equipo que uno tiene y no va a desarrollar el talento de personas valiosas. Sí, muy cierto. Y yo creo que parte de lo que se vive hoy en día, y regresando a lo que estábamos platicando al principio de tanta competitividad y que hay que ser productivos y las exigencias que tiene el mundo ahorita, creo que es cierto, hay que
renovarse, etcétera, y estar a la vanguardia de todo lo que está pasando, pero concuerdo con lo que acaba de decir, hay que saberlo hacer. Sí. Y eso pues lleva la humildad, lleva esa parte de ser vulnerables, ¿verdad? Porque yo no solo puedo exigir, y por dentro pues no tener esos valores, ¿verdad? Que me van a ayudar a conectar mejor con mi equipo y que también vayamos de la mano, ¿verdad? Alcanzando esos éxitos. ¿Cuál es, no sé si a lo largo de esos años que usted ha trabajado con diferentes empresarios, todavía a día de hoy, cuáles son tal vez algunos de esos errores silenciosos que a veces quizás sin darnos cuenta lo cometemos, ¿verdad? Tal vez usted ve o que tal vez a alguien le cuesta quizás reconocer que está pasando por esa etapa y en sus sesiones tal vez ayuda como a aclarar un poco esas tinieblas, ¿verdad? Que lo envuelven a uno. Sí, pues de esos errores silenciosos, quizás reflexionando sobre eso, quizás el tema primero de uno querer ser indispensable. Cuando uno es indispensable, hay algo estructuralmente mal dentro de la empresa. Segundo, el querer hacer micromanagement sobre el equipo. Coméntame, ¿qué vas a hacer? Por favor, necesito que hagas esto, esto y esto. Y si tenés duda, me preguntas. O sea, micromanagement. Es buena la intención, pero es malo el resultado que se tiene. Es parte de las automaldiciones creadas. Es como una maldición porque uno crea personas brillantes que se vuelven dependientes y que no trascienden. Entonces se pierde el sentido de liderazgo. El no crear un gobierno corporativo por querer ser la figura que toma todas las decisiones. Mientras más forma uno un gobierno corporativo que las decisiones se tomen en distintos lugares, también. Otra es gente con muy buena intención, y me he topado en varios países en donde dicen, no, mira, estamos claros, tenemos 25, 30, 35 proyectos estratégicos que estamos desarrollando. No van a hacer nada. O sea, menos es más. Cuando uno quizás por el querer salir adelante quiere hacer tanto que se termina haciendo nada. Aquello de menos es más. Es importante el poder mantener un enfoque en pocas cosas, pero de alto impacto. El mirar los comportamientos de liderazgo que yo tengo, cómo reacciona mi gente conmigo. ¿Me dicen sí a todo? Si me dicen sí a todo, ya hay un problema. Quiere decir de que yo no estoy abierto a que disientan conmigo. Cuando la riqueza, y hoy lo conversaba con un líder de una empresa súper conocida, que no puedo decir el nombre, pero él entendía eso. La gente tiene que aprender a discutir y a llevar la contraria de su líder. Sí. Sin importar el seniority que esta persona o lo respetada que sea en la comunidad, ¿verdad? Esos son como algunos ejemplos de cosas que actualmente están sucediendo, bueno, y que han sucedido también durante tiempo, ¿verdad? Pero en la medida de uno mirarse alrededor de eso, uno puede hacer ajustes, porque son los pequeños ajustes los que marcan las grandes diferencias. Y Carlos, y hablando de diferencias, ¿cuál? Porque ahorita yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando y tal vez no saben qué es el coaching o tener un mentor, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de un líder que tiene, ¿verdad? En su vida alguna figura de coach, de mentor, ¿verdad? Versus alguien que tal vez va así como dice, a regañadientes y a trompones y raspones, ¿verdad? Pero ¿por qué es tan importante la figura de un coach en la vida empresarial? Sea alguien que esté empezando tal vez una pequeña empresa, o alguien que tal vez, porque también se ve de que
digamos, el papá se murió y bueno, hijo, hacete cargo de la empresa, pero no tienes experiencia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es tan importante el tema de coaching hoy en día desde su punto de vista? A ver, el trabajar con un coach, con un mentor, que son disciplinas levemente diferentes. En mi caso, yo hago una combinación de coaching y mentoring en el sentido de que pregunto cantidad, pero al mismo tiempo donde hay espacio de recomendar, hago una recomendación, pero la decisión es de la persona, no mía. Okay. No impongo criterio. Sí. Ahora, un coach lo que puede ayudar es ayudar a ver lo que uno no mira, hacer esas preguntas difíciles que uno no se quiere hacer, porque por la posición tan elevada que muchas veces se tiene, nadie le dice nada. Hoy hablaba con un miembro de la junta directiva de una empresa sumamente conocida, y que me decía, bueno, la verdad es que la gente no me va a contradecir o me van a tratar con ciertas deferencias. Entonces, en mi caso como coach y en esta etapa de la vida, no me importa si sos el presidente de la empresa, sos el dueño, o si tenés plata para 5 vidas y vividas con todo. Si me vas a contratar a mí, vas a tener, tenés que saber que yo voy a llegar a desafiarte de manera empática, muy respetuosa, pero al mismo tiempo voy a hacer todo lo posible por incomodarte, hacer ver cosas que no has visto y verte con ojos diferentes, verte en tu grandeza, pero en la grandeza del hombre humilde o de la mujer humilde que puede seguir creciendo, no por dinero, no por posición, sino por todo el aprendizaje que hay por delante. Cuando uno asume eso, y gracias a Dios, Dios me está poniendo personas que entran a eso. ¿Verdad? Son pocas los clientes que yo acepto, más de algunos que se blindan, y es por la relación con el cliente que tengo, pero normalmente yo escojo con quién trabajar, ¿verdad? Porque no voy a trabajar con personas que se van a blindar y solo van a pagar, o la empresa va a pagar. Si no puedo crear un impacto, si no te puedo ayudar a transformarte, mejor no le entremos a esto. ¿Verdad? Pero el coach, el mentor, lo que va a hacer es ayudarte a ver lo que no ves y a crear caminos diferentes, a entender que siempre, sin importar el éxito o el no éxito que se esté teniendo, hay un camino diferente que te puede llevar a más. Y Carlos, y hablando de esos líderes, empresarios que tal vez vea uno no, en su caso, pues no logra conectar y decir, no, esto no va, ¿verdad? Aparte del ego, que ya lo tocamos al principio, hay otros rasgos que tal vez le cuesten a alguien, digamos, pedir ayuda para mejorar su ambiente laboral, su estilo de liderazgo, que no sé si hay otros factores que usted considera que tal vez le impidan a alguien buscar esa ayuda y pues sí, bajar un poco esa pared, ¿verdad? Que a veces lo tapa uno para crecer. Muchas veces el ego es uno de los factores que, sin importar los problemas que uno tenga, afectan. Primero. Segundo, es a veces la desesperación. El tener que generar un resultado, no encontrarlo e insistir por el camino correcto y no abrirse a escuchar temas diferentes. Sí. ¿Verdad? Ahí probablemente no es ego, pero tengo que lograrlo, tengo que hacerlo, lo voy a hacer, en vez de detenerse, reflexionar y evaluar mi meta, si la meta es la correcta. Entonces, y este camino no funciona. O sea, escojamos, podemos encontrar 20 caminos. Sí, y podría ser que escojamos.
Sí, y podría ser también otro, digamos, el miedo o incluso la falta de identidad propia, porque a veces, yo creo que a veces uno va por ahí no se ha descubierto aún, ¿verdad? Y puede ser de que se pueda disfrazar como ego, pero en realidad puede ser tal vez algún miedo, puede ser de que aún no me conozco bien, no sé si Ok, también eso. Ajá. el temor, el miedo, yo lo Ujú. pondría también dentro de ego. Ok. Porque es algo interno que prefiero tenerlo. O sea, me siento tan contento con mi temor, con mi miedo, que prefiero no probar, ¿verdad? El miedo es un Ah, tipo de ego, de manifestación del ego, wow. solamente que en vez de prepotencia se convierte en víctima. En víctima. Ah, qué interesante. Wow. No, nunca lo había visto así, pero qué interesante. Ok. ¿Verdad? Y Sí. hay momentos en que uno no necesariamente está listo, ¿verdad? Porque en esos negocios que yo te mencioné, que metí la pata, un amigo me dijo, mira, en restaurantes no te metas, te va a jalar un montón de plata, y yo lo que hice es hacerlo a espaldas de este amigo. Y Ujú. me fue, hijo, me fue, ¿para qué te cuento? Se fue a Eh, esconder eh, para que no le dijera, ya ves que te dije. Sí, pero en ese momento, Ajá. por una parte era ego y por el otro lado era una necesidad de experimentar y de equivocar. Yo creo que mi mente me llevaba a experimentar y ayudarme a fracasar para aprender más rápido. Sí. Pero es la falta de identidad también podría ser, bien dicen, de que el maestro aparece cuando el alumno está listo. Y por eso muchas veces personas como yo, que hemos tenido la cabeza dura y egos enormes, tenemos que pasar por desiertos de la vida. Para el desierto se convirtió en un mentor. Y Ujú. ahí aprendí a agarrarme mucho más de la mano de Dios, a echar raíces y a transformarme realmente, pero partiendo de vulnerabilidad, ser auténtico y ser humilde, Sí. ¿verdad? Y eso, más la fe, marca una diferencia, pero enorme. Y eso, bueno, hablando de transformaciones, Carlos, yo creo que ahorita ya con su experiencia, creo que usted ha tenido sí, un sinfín, ¿verdad? De nombres, personas que han pasado por sus manos, ¿verdad? Conversaciones que ha tenido, sin mencionar nombres. Sí. ¿Hay alguna historia de transformación que a usted en lo personal lo haya marcado de manera personal que pudiera compartir con nosotros? Bueno, no, en países de estos casos, en países de Centroamérica, personas de negocios que por la situación que vivían querían terminar con sus vidas. A través del proceso les ayudamos a encontrar caminos que ellos no veían, ¿verdad? Y hay personas 30 y tantos años en ese momento, o un director de empresa en cuestión de 3 meses, el proceso de Next Level que yo te mencionaba, redujo su cargo operativo un 80%. Wow, 80. Entonces, hasta wow. yo mismo me quedé sorprendido. ¿Qué es lo que hizo? Ajá. Simplemente, y en todo lo que veníamos conversando, hubo un momento donde yo le dije, mira, pareces, no le dije burro, le dije, pareces un burrito de carga. Entonces, él se quedó reflexionando, se quedó pensando, y ninguna cosa, yo creo que íbamos a mitad de proceso, pero esa vaina le hizo, tengo que cambiar. O sea, la técnica del Sí. comenzó a aplicar lo que estábamos viendo, comenzó a delegar, comenzó a crear SOP sencillo, porque no es de que voy a hacer una reingeniería y una vaina rara, sino SOP sencillos, delegación directa, entrenamiento del equipo, y logró ese 80%. O la familia que transformó
su empresa al meterse en disciplina empresarial y estaban teniendo problemas, pero comenzaron a tener crecimientos fuertes, pero tuvieron que transformarse internamente. ¿Verdad? Wow. O sea, hemos pasado por situaciones donde nos sentimos honrados de poder acompañar a personas en distintas situaciones, distintas industrias y con distintos niveles de impacto, gracias a Dios, dejando una huella que solo me hace estar agradecido. Hemos acompañado también a personas con enfermedades graves y le hemos acompañado a que puedan superarlo, a la par de llevar su negocio, que puedan ir caminando en este tema. Sí. ¿Verdad? O sea, hay una lista de no acabar. De historias, sí, de historias que otras no las puedo ni comentar, pero que sí, al final, todo ser humano, sin importar la cuna que tenga, sin importar todo lo que ha logrado, todos podemos generar una transformación adicional. Y yo creo que el tema es sentirse y llevarse al punto de estar listo para reinventarse antes que la vida te enseñe a hacerlo. Sí. Mire, Carlos, hace un par de días yo estuve hablando con alguien, le decía, mira, si logro que Carlos Romero me acepte para mi podcast, creo que un mensaje poderoso te vas a llevar, porque esta persona se está sintiendo como estancada en su proceso de crecimiento, ¿verdad? No andamos en los temas del por qué, porque a veces son temas personales, ¿verdad? Sí. Correcto. Pero sí es una sensación muy, muy fea. Yo sé que ya de lo que hemos platicado ahorita, pues ha abordado el tema de ego, el tema de tal vez desconocimiento de ciertas herramientas, ¿verdad? Pero en términos muy prácticos y para esta persona que está escuchando, ¿qué le diría usted a alguien que se está sintiendo estancado en este momento y tal vez hay alguna práctica concreta que podía empezar a hacer a partir de ahorita, ¿verdad? Ok. Primero, reconocer que uno está en ese punto sin ego ni culpa. O sea, estoy así, me siento así, no lo puedo evitar. O sea, la aceptación es algo importante, pero a la par de aceptarlo, comenzar a sembrar la semilla de yo puedo salir de esto, porque cuando uno está así, lo primero que se dispara es el espíritu de víctima. Entonces, es como que todo alrededor está mal y yo soy un resultado del entorno. O sea, en otras palabras, no soy yo. Yo he llegado a este punto por el entorno y no. Sin importar el entorno, nosotros nos llevamos a los lugares donde estamos, ¿verdad? Entonces, reconocerlo sin ego ni culpa, aceptarlo y entender que en sus manos está la capacidad de transformarlo. Segundo, en vez de decirse o en vez de preguntarse ¿por qué llegué a esto? ¿Por qué a mí? Comenzar a preguntarse qué me hace falta, realmente qué quiero, qué me puede despertar el entusiasmo y comenzar a ver, en el desierto de mi vida y con la pandemia, yo me comencé a convertir en una persona con mucho entusiasmo, a pesar de mi perfil de edad. Yo soy un baby boomer. Pero una característica de mi servicio es el entusiasmo. Entonces, pero no siempre fue así. Entonces, entender de que si uno se pregunta qué me hace falta, qué puedo cambiar, qué puedo mejorar, hacerse preguntas diferentes, pero preguntas para salir de.
no preguntas que le hagan mantenerse a uno en la situación. Tercero, generar movimiento. Que si no hace pequeñas acciones. Acciones. Generar acciones. Si no hace ejercicio, que comience a demostrarse que puede hacer ejercicio, pero que no vaya y se inscriba en el gym, que no, que salga a caminar, que comience a tener carreras cortas, que a la par que vaya reflexionando, pero no en el sentido que jodida donde estoy o por qué he llegado acá, sino en este momento, ¿qué me puede entusiasmar? En este momento de mi vida, ¿qué es algo por lo que yo no he visto y que me va a dar la razón? O una razón para salir de esta situación y verse como Dios nos mira. Eso a mí me ayudó mucho. Dios los mira a uno con la grandeza, con semillas de grandeza en el interior, de entender que somos seres maravillosos, que podemos lograr mucho más de diseño, y no lo digo como un cliché, sino de diseño. Podemos lograr muchísimo más de lo que tenemos en este momento. Y tomar acción, dar un primer paso, que seleccione pero una meta, que algo que quiera, ¿ok? Y comenzar a dar baby steps. Comenzar a dar baby steps que le permitan alejarse de la situación. No es dar saltos cuánticos, es dar pasitos de bebé que si comenzás a caminar, va a haber un momento que te has alejado del lugar donde estabas y comenzar a verse en esa grandeza, verse como alguien, pero grande, pero que en este momento no lo siente, pero verse con esa grandeza. Sí. ¿Verdad? Sí. Esos serían como tres call to o tres acciones que sugeriría, y con gusto a través tuyo una sesión de cortesía sin ningún costo que le pueda ayudar a que encontremos esos disparadores que van a hacer recuperar el camino. A veces uno se pierde en el bosque y solo es de buscar bien para lanzarse nuevamente al camino que a uno le corresponde. Sí, perfecto y muy poderoso ese mensaje, Carlos, le agradezco, y también por ponerse a disposición de los que nos están escuchando. Queda Carlos a la orden. También, Carlos, vamos a hacer un paréntesis ahorita antes de continuar. Ya sé que cuestión de tiempo, ya tenemos pocas preguntas, pero ¿dónde lo puede buscar a la gente usted? Digamos, si alguna empresa, algún empresario que nos está escuchando, o otros líderes, ¿verdad?, que quisieran de sus servicios, ¿cómo lo encuentran a Carlos Romero? Ok, mira, pueden buscar nuestro sitio web, carlosromero.coach. Ok. carlosromero.coach, y también en nuestras redes sociales, Carlos Romero Coach. Bueno, yo voy a estar poniendo los links, ¿verdad?, de sus páginas a la hora que publiquemos este episodio. Ahí va a estar en la descripción para que la gente le dé clic y los direccione directamente a su página, sí, ¿verdad?, contacto, etcétera. Así que, y lo que puedo hacer es enviarte también un código QR que te lleve al árbol donde están todas las redes sociales nuestras. Ok, perfecto. Perfecto, gracias, Carlos. Ahora nos vamos a centrar un poco en usted, porque ahorita yo creo que hemos hablado de lo que usted ha dado a otros empresarios, ¿verdad? Pero ¿quién le da coaching a Carlos? ¿Quién lo reta? Yo sé que medio mencionó a su amigo por ahí, pero no sé si en la vida actual tiene alguien que lo reta, quien también le ayuda a crecer. No sé si hay alguien, que exista alguien así, Carlos, en su vida. Bueno, yo tengo un coach, un amigo australiano con quien nos reunimos o una vez cada 15 días, una vez al mes, y vamos intercambiando ideas y desafiándonos.
Okay. Más este amigo empresario que yo te mencionaba. Sí. ¿Verdad? Con quien igual nos reunimos una vez al mes. Esta noche vamos a cenar juntos y con quien nos desafiamos. Y a mí me ayuda a ver otras perspectivas, ¿verdad? Y eso es súper valioso, el tener a alguien con quien pimponear esas ideas. Bueno, pues sí, existe alguien, ¿verdad? Que lo rete y que también le ayude en esa parte de coaching, Carlos. ¿Qué legado le gustaría dejar, Carlos, digamos, tanto a su equipo? Si yo les preguntara a ellos en unos 15, 20 años en el futuro y les pregunto qué huella dejó Carlos en ustedes, ¿qué le gustaría que ellos dijeran? Pues la verdad que parte del legado es, primero, que uno se puede realmente interesar en la gente de manera auténtica, de que uno puede hacer como misión de vida la transformación de vidas y de negocios y al mismo tiempo vivir bien, ¿verdad? Quiero que tengan oportunidades más grandes de las que hubieran tenido si no me hubieran conocido, ¿verdad? Ese es como parte de mi sueño y mi equipo que pueda continuar lo que yo inicié. Y las estoy preparando o los estoy preparando para eso, para que puedan darle una continuidad, se preparen, son desafiadas, son tratadas con liderazgo asertivo, empático, pero son desafiados. Sí, ok. ¿Verdad? Perfecto. Eso es lo que te podría mencionar. Ok. ¿Verdad? Y ver vidas transformadas alrededor. Sí. Ok, perfecto. Bueno, Carlos, yo sé que no lo quiero tampoco atrasar con su cena, así que solo tengo preguntas de estas rapiditas que sí, le hago siempre a todos mis invitados. Y a todos les he preguntado esto, así que también se la quiero hacer a usted. Sí. ¿Cuál fue su primer concierto? Si fue algún concierto en algún momento de joven. Mira, un concierto que me gustó mucho fue con Righteous Brothers. Aquellos que cantan Unchained Melody. Sí, ajá. ¿No la quiere cantar acá? No creo que te la podés, brother. No quiero espantarte a la audiencia, pero escuché a ese grupo en concierto en mi universidad cuando estaba sacando la maestría. Ajá. ¿Verdad? Y otros grupos. Pero ese me quedó grabado porque lo disfruté tanto. ¿Y dónde fue ese concierto, Carlos? Eso fue en Maine, UMO, okay. University of Maine at Orono, que okay. Yo saqué mi MBA allá y tenían una vida artística y cultural, pero súper rica. Carlos, si su estilo de liderazgo fuera una película, ¿cuál película sería? ¿Y por qué esa película? Hijo de púchala. Mira, esa pregunta está interesante. Quizás sería, no sé, fíjate, tiene que ser una película de contacto. Para mí, el liderazgo es un deporte de contacto, ¿verdad? No es ballet, es un deporte de contacto. Uno tiene que probablemente Duro de Matar, a los que recuerdan la película esa de la época. Sí, bueno, hay un debate. Película donde hay un poco de todo. Sí. Donde a uno ya está porque se lo terminen y de una manera o de otra salís adelante. Sí. ¿Verdad? Porque yo siento que en mi caso, yo aprendí a ser un sobreviviente y a trascender, a ser una persona resiliente. Okay. Entonces, las cucarachas y yo vamos a permanecer la guerra atómica, papá, el fin del mundo. Aquí vamos a estar en medio de los zombies.
Solo me recuerda quizás esas películas de Rambo, Jean-Claude Van Damme. Vea que En ese había pensado, fíjate. Pero esas Ajá. eran más viejitas. Entonces dije, no la van, pero sí, pero algo así como Rambo, Duro de Matar, sí. El Lethal pobre está en un Weapon. hilo ahí y de repente algo pasa que sale. Sí. Ok, buenísimo. ¿Cuál es su definición de éxito, Carlos? Pues fíjate que a esta altura de la vida, yo creo que éxito tiene que ver mucho, y acá voy a ser sesgado por lo que hago, es libertad. Ajá. Es libertad, es apoyar, es crecer, es ver la vida en los términos de uno sin tener que darle cuentas a nadie. ¿Verdad? Hubo un momento donde veía la vida solamente por el tema económico, ¿verdad? Y en este momento no es por falta de lo económico, gracias a Dios, no estoy donde quiero estar, pero estoy, digamos que bastante bien. Gracias a Dios. Pero para mí es un tema de libertad, poder escoger, poder tener esa libertad. ¿Y en su tiempo libre qué hace, Carlos? ¿Cuál es su hobby? Algo que lo desconecte, ¿verdad? Del día a día, de su trabajo. Fíjate que trato de tener un poco de vida social, sábados, trato de desayunar o almorzar con un amigo, busque hacer un poco de ejercicio, ahí me queda un poco más de tiempo que me dé el sol y no poco a poco, ¿verdad? Me gusta leer. Por lo menos 1 o 2 veces al mes o una vez por lo menos, busco irme o a la playa o a la montaña. Ajá. ¿Verdad? Hoy en Semana Santa son como mis retiros en los que yo me fui a Playas de Oriente, a Torola, y pasé un tiempo espectacular con Dios, reflexionando, uniendo la experiencia del primer trimestre, recargando baterías, comiendo rico, digamos, caminando por la playa, bañándome, piscina, tiempos en la computadora. En mi caso, yo tengo reuniones con Dios algunos fines de semana, lo he mencionado antes, me sirvo una copa de vino, le pongo una copa de vino a él y comenzamos a idear, a conversar, a reflexionar. Me tomo mi vino, nunca se lo toma, me tomo la copa de él también, ¿verdad? Porque no hay que desperdiciar. Pero digamos que eso es mucho de mi vida. Okay. Salir. Eso sí, soy una persona que quizás paso mucho tiempo sola. Entonces, esos momentos de socialización los atesoro mucho, igual que los tiempos con mis clientes, que es la mayor parte de mi tiempo. También lo atesoro mucho. Sí. Y Carlos, las 2 últimas preguntas. Yo sé que ya estamos bien encima del tiempo, pero yo sé que muchas personas, yo me incluyo, que hemos aprendido muchísimo de usted. Pero a lo largo de estos años, ¿qué ha aprendido usted de toda la gente que ha tocado? Púchala. A ver, no hay alguien tan malo, porque muchas veces nosotros calificamos de malacate o de mala persona a alguien que de repente no se ha terminado de encontrar. Yo fui una de esas personas, esa rabia interna, esa situación de culpa que me mató una vida y que me blindó. Yo no aprendí a amar en esa época y durante la mayor parte de mi tiempo. Entonces, a no juzgar a las personas sin conocer su historia. Wow, ok. ¿Verdad? No hay nadie que sea ni tan bueno ni tan malo que no pueda cambiar. Ok. Todos podemos cambiar si nos damos la oportunidad. Y muchas veces es el interés de alguien en ayudar a que cambie. Sí. ¿Verdad? Sí. Si toma la decisión de no,
ya es la decisión de la persona, pero de uno está el hacerlo. Y me he dado cuenta que las personas que al final no cambian son poquísimas. Ujú. Entonces, por ese montón que sí cambian, vale la pena tomarse el riesgo. Sí, sí, muy de acuerdo. Yo creo que a veces puede ser que ahorita uno no lo esté listo, pero no significa que más adelante, ¿verdad? Exista ese cambio. Excelente, Sí. eso es. Cabal. Y bueno, y mi última pregunta, Carlos, ¿cuál es? Yo sé que usted tiene un estilo de liderazgo que lleva con su equipo, ¿verdad? Y que ha llevado durante muchos años. Entonces, para cerrar, ¿verdad? El episodio de esta noche, ¿cuál es su código de liderazgo? Ok, tiene que ver mucho con los valores que yo te mencionaba. Ujú. Primero, generar conexión con mi equipo, igual que con mis coaches. Genero conexión aquí en mi empresa, no hay una jerarquía. Aquí todos opinamos y Ujú. pido la opinión, y si no opinan, tienen que darla de todas maneras para ir formando criterio, porque siendo yo baby boomer, digamos, la gran mayoría de la gente va a ser menor. Entonces, por respeto, por lo que uno hace, hay personas que se detienen, pero no, tiene que haber una conexión, la confianza suficiente para crecer. Segundo, vamos a buscar la excelencia. ¿Qué significa la excelencia? Cometer tantos errores que uno no tenga más remedio que crecer y perfeccionar lo que uno hace. Wow, Jamás va a llegar a ser perfecto, pues, qué poderoso eso. ¿verdad? Sí, Tercero, desafío empático. Si yo no desafío a alguien, es porque ya perdí la esperanza que cambie. Entonces, mejor tomamos caminos diferentes, pero por respeto a la persona y a mí, me voy a desafiar a mí mismo y voy a desafiar a cada miembro de mi equipo, a cada coachee o mentee, a que busque una mejor versión de sí mismo, de sí misma. Y cuarto, sin imponer creencias, yo voy a compartir de lo que Dios ha hecho en mi vida, porque es parte de mi misión. ¿Ok? No voy a imponer, voy a respetar lo que vos creás, pero no me voy a detener de comentarte lo que Dios ha hecho en mi vida. Y si alguien no puede vivir con eso, no tiene que estar conmigo ni trabajar conmigo, porque respeto la creencia que cada persona tengo, pero no me voy a quedar callado. Yo sé que se oye raro, pero ese soy yo. Y eso es lo que he aprendido a hacer en esta etapa como líder, para ser auténtico. bueno, me gusta todo, Carlos. Gracias por esta última respuesta, su mensaje. Pues gracias por su tiempo. Yo sé que nos pasamos más de la hora que habíamos programado, pero le agradezco mucho abrirse conmigo, de abrir también este espacio y compartir cosas muy personales tanto conmigo como los que nos están escuchando. Y en lo personal, como le decía anteriormente, gracias por su guía, por ayudarme a ver una mejor versión de mí mismo. Y a todos los que nos escuchan también, recuerden que cuando el líder cambia, todo cambia a su alrededor, y eso es algo que nunca se me va a olvidar de las sesiones que tuve con usted. Así que, Carlos, muchas gracias por estar en The Leadership Code, y pues espero, ojalá, que más adelante pues nos siga acompañando. Yo creo que esta ha sido una masterclass de liderazgo, y espero que a los que nos están escuchando les haya gustado tanto como a mí. Gracias por la oportunidad, José, y yo siempre a tus órdenes. Te lo dije desde que nos conocimos y he tratado de estar ahí. Sí, bueno, muchísimas gracias, Carlos. Les deseo una feliz noche y provecho ahí. Saludos a sus amigos y espero que disfruten su cena. Muchas gracias. Ok, nos vemos. Bendiciones. Y antes de irnos,
Si este episodio te dejó algo, una idea, una reflexión o simplemente te hizo pensar diferente sobre el liderazgo, te quiero pedir un pequeño favor. Síguenos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Amazon Music, donde sea que ustedes escuchen The Leadership Code. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traer más invitados que puedan aportar valor real. También me encantaría leerte, deja un comentario, compartir este episodio con alguien que lo necesite o mándanos tus preguntas. Este podcast no es solo mío, es una comunidad que estamos construyendo juntos. Hoy somos más de 400 reproducciones y creciendo, pero esto apenas empieza. Así que si te gustó, regálame un like, compartilo y ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Gracias por estar acá y nos escuchamos en el próximo episodio. Thank you for listening to the Leadership Code podcast. Executive producer, Jose Navarro.